Hola chicas, en este video me gustaría hacerles un story time de algo que me pasó cuando era niña. Ya saben que en este canal hace mucho hacíamos story time y ahora me gustaría regresar a ellos. Así que creo que esto no se los había contado y si ya se los conté, lo más seguro es que se los haya contado así por encimita y sin detalles. Entonces quiero platicárselos porque ahorita que mi hijo está a un añito de empezar la secundaria, como que este tema me ha rondado mucho la cabeza y ustedes saben cómo somos las mamás, somos que queremos meter a nuestros hijos así en una burbuja de cristal y que no salgan de ahí para que nadie los lastime. Entonces, pues nada, me estoy acordando mucho de estos temas y quiero contárselos para que ustedes hablen con sus hijos también, tengan cuidado de este tipo de personas porque a unas les va mal, a otras les va bien, a otras les va mucho peor y pues mejor que sus niños sean muy inteligentes para saber qué hacer en estos casos. En mi caso, pues no es que yo supiera qué hacer, pero creo que la libré bien. Solamente me queda que a veces tengo que pensar en las niñas que no la libraron como yo. Debía hacer más. Y pues bueno, todo se remonta a estas fechas donde yo tenía como unos 12, 13 años. Estaba aproximadamente en segundo de secundaria. Por cierto, ya casi me acabo mi cafecito. Estaba más o menos en segundo de secundaria cuando esto me pasó. ¿Qué es lo que pasa? Ah, Recuerden que en otros story time yo les conté que no tuve una infancia fácil. Fue una niña que carecía mucho de afectividad o de amor o no sé cómo les llama. Y también económicamente. Entonces creo que era una presa fácil para esta persona en una secundaria, o sea, dentro del plantel. Esto me pasó dentro del plantel de la secundaria. ¿Y qué pasa? Que cuando yo estaba en la secundaria, había un jardinero o un intendente que le llamaban. Se llamaba, creo, la verdad no me acuerdo bien de su nombre, pero creo que se llamaba Luis. Pero no estoy segura. Entonces, ese señor Luis detectó mis carencias. Yo era una niña que siempre se la pasaba sola. Porque pues obviamente sin atención, sin dinero, nada. Uno de los grandes problemas que yo tenía en la secundaria era que contaba con animalitos o piojos, como se les puede llamar. Y pues las otras niñas se daban cuenta de estas cosas y obviamente terminaba siendo la pestada del salón, ¿verdad? Entonces en los recreos yo me la pasaba solita. Y este señor yo me acuerdo que empezaba a acercarse y se juntaba así, estaba yo como en una jardinera y se sentaba como así. Y empezaba como a decirme cosas y me decía como, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿cómo te llamas? Y yo, Carla. Oye, ¿y qué clase tuviste ahorita? No, pues tanto. ¿Qué materia te gusta más? No, pues tal. Entonces me decía, ok. Y no sé cómo empezó el tema que este señor me empezó a decir que pues adentro del jardín de la secundaria había árboles frutales que si quería ir y cortábamos unas frutas y que también tenía un estanque y no sé qué. Total que yo al principio no me animaba a ir, pero este señor la verdad es que la supo hacer, la sabía hacer. Notaba que yo tenía muchas carencias, entonces cada que me veía me daba dinero. 10 pesos, 8 pesos, ¿ustedes creen? O sea, 10 pesos fue la inversión de este hombre. Entonces, ya después me dejó de insistir que fuéramos allá al jardín, y, pero yo siempre lo buscaba a la hora del recreo. ¿Por qué lo buscaba yo? Pues por estos 10 pesitos, que ya con esto me ajustaba yo un chocomil o algo. Imagínense, yo iba a la secundaria sin desayunar y sin dinero. O sea, obviamente yo lo buscaba y con estos 10 pesitos pues ya yo me alcanzaba a comprar que una galletita y un chocomil, entonces algo. Entonces ya era así como una rutina, se empezó a hacer como una rutina de un tiempo en el que yo iba, me ponía a platicar con él y me daba 10 pesos. Y yo lo veía bien porque el señor nunca me insinuó nada malo ni nada feo en ese entonces, en ese momento. Entonces fue como que empecé a confiar en él, ¿ok? Después él me siguió invitando a la jardinera. Para esto, esa secundaria tenía unos jardines muy amplios y muy bonitos. Había hasta un estanque, pero estos jardines no eran visibles dentro del plantel. Era como que estaban a espaldas de los edificios y tú entrabas por un ladito, había como unos canceles, unos barandales, y ahí el señor quitaba la llave, te metías
y ya te ibas por fuera, por fuera de la secundaria se veían más estos jardines, pero no tanto, o sea, siempre estaban como los bardeados, como cubiertos de muchas plantas, pues. Entonces, una vez me animé a entrar con él, porque la primera vez que me animé fue porque él ya, no sé de otra manera cómo había hablado con más niñas, y había un grupito de niñas de mi salón que eran como tres, que eran amigas, entonces ellas entraron, y ese día que ellas entraron, pues yo vi y yo me animé a entrar con ellas, y ahí hasta les empecé a hablar un poquito a ellas, y como que nos empezamos a llevar un poquito. Entonces entrábamos ya a las 4 y nos poníamos a platicar alrededor del estanque, ya estaba el señor, o sea, y empezamos a cortar que mandarinas, cositas así. Entonces llegó el momento en el que ya entre todas queríamos arreglar el jardín y lo queríamos hacer más bonito. Supuestamente las muchachas iban a traer peces. Yo nunca me comprometí a llevar nada pues, por obvias razones, pero las chicas empezaron a llevar peces en una bolsita y los echaban al estanque. El señor lavó el estanque y arregló todas las condiciones para que los peces pudieran vivir ahí. Era un estanque como de, ¿qué será? Como de unos 2 metros y medio así, y con puras piedras. Más o menos, o yo lo veía muy grande en ese entonces, la verdad no sé, nunca le tomé medidas. Pero un estanque donde podían poner, a ver, pececitos bien bonitos, la verdad. Y pues ya, así pasó un tiempo en el que íbamos las 4, regresábamos. Yo le empecé a agarrar más confianza a este señor. Y llegó un momento de la escuela donde yo me acuerdo que fui al baño, era un poquitito antes de que fuera a dar la hora para el receso. Entonces yo fui al baño y me encontré a este señor rondando ahí y empezamos a platicar, ¿verdad? Y ya me dijo, pues vente, vamos a platicar allá adentro, que porque sabe que me quería enseñar del estanque, ya ni me acuerdo. Total que me dijo algo del estanque y ahí voy yo atrás de él a los jardines. Para esto faltaban como unos 5 minutos a lo mucho para el receso. Y ya yo le dije, no, pues que tengo que regresar. Me dijo, ya se van a acabar, ya se va a acabar, ya van a sonar el timbre, vente. Y fue así de, pues sí, cierto. Y yo me fui con él a la jardinera. Y justo estábamos en la parte donde no se veía nada, o sea, no estábamos muy alejados de la entrada, pero sí había árboles que cubrían la entrada y no se veía mucho hacia allá. Entonces este señor, entre las pláticas que me hacía, como que yo lo empecé a ver nervioso y raro, o sea, diferente a como lo veía siempre. Y entonces él me dijo, mira, aquí traigo 100 pesos y ya no sé qué hacer con ellos. Yo la verdad me emocioné porque pues yo dije, ay, me va a dar más dinero, ¿verdad? Entonces, de momento me emocioné cuando él me dijo, ay, no, traigo 100 pesos y que ten y que ya no sé qué hacer, que no sé qué. Entonces, me dijo, nada más que te quiero hacer ya los había agarrado ya así en la mano, y él me dijo, nada más que te quiero hacer una pregunta. Y yo así de, ¿qué? Me dijo, sí, yo te doy esos 100 pesos, pero quiero ver debajo de tus calzones. Y ya me dijo, incluso recuerdo su cara y todo cuando me dijo, pero nomás ver, ¿eh? No, no voy a tocar ni nada, es que solo ver, solo ver. Y yo así de, como que no me creía que me estuviera pidiendo eso. Afortunadamente, o no sé si es una fortuna o no, mi madrastra era muy exagerada con esos temas, pero muy exagerada. O sea, yo era una a los 9 años, según ella. Entonces, ya sabía que eso no estaba bien, pues, que eran partes que no debía mostrarle a nadie. Entonces yo me quedé como que primero me quedé en shock, así como que no supe ni qué decir. Me acuerdo que nomás me le quedaba viendo, como que trataba recuerdo que la pregunta ni siquiera la entendía bien al principio, era como que, ¿qué me dijiste? Y ya él recuerdo que hasta se paraba así de, sí, quiero ver debajo de tus calzones. Que al cabo nadie se va a dar cuenta, yo no le voy a decir a nadie, tú tampoco le vas a decir a nadie. Recuerdo que me empezó a decir esto, me dijo, si quieres vamos más para allá, para que no te alcance a ver nadie. Total que yo ahí como que me quedé en shock, y luego lo primero que hice, lo primero que atiné a hacer fue a soltar el dinero y decir no, y corrí hacia el lugar donde estaba el cancel. Obviamente el cancel estaba cerrado, no estaba abierto, y justo ahí sonó la alarma de receso. Entonces empezaron a salir como todos los niños. Pero yo ya no me moví del cancel, me quedé ahí como que pasmada, y el señor se quedó un poquito más atrasito así, como también parado, y ya no, ni me decía nada y ni yo le decía nada. Hasta que me empezó él a decir, ven, ven, ven. Así me hacía, pero así como calladito. Y yo ya nomás le decía que no. Hasta en el momento que me dijo, ven, y me quiso agarrar así la mano, y yo me agarré fuerte del barandal de ahí, y ya me dijo, le dije, ábreme o le voy a gritar al director.
Y como que luego yo vi su cara así de espanto. Y luego abrió la puerta y yo me salí de ahí. Fue la última vez que yo hablé con él. Ya nunca volví a hablar con él. Sí lo llegué a ver otra vez en la escuela, pero yo ya no hablaba con él. Incluso ese mismo día, les digo que salí en el receso al patio, así, corriendo al patio. Me fui al área de la comida y ahí estaba este trío de amiguitas, que no eran mis amigas, ellas eran amigas. Y luego las paré y les dije, ya no vayan a la jardinera, pero imagínense con esta voz de niña, no como ahorita me ven, esta voz de niña, ya no vayan a la jardinera, y ya no vayan a la jardinera. Y las muchachas se me quedaban así como viendo con cara de ¿por qué o qué? Y ya le dije, es que este señor me dijo que me daba 100 pesos si lo dejaba ver debajo de mis calzones. Entonces, yo recuerdo que como que me dijeron así como que, ay, sí. Y dijeron, bueno, pues si es cierto, vamos a decirle a la maestra para que haga algo. Y sí, fuimos con una de las maestras, recuerdo que era la maestra de química, la que me daba química. Yo esa maestra la tenía mucho aprecio, pero siento que después de esto me vio como una mentirosa. Así lo sentí. Y yo no estaba diciendo mentiras. Entonces fuimos al salón de la maestra y yo le dije a la maestra, le dije, maestra, me pasó esto. O sea, fui al de este y ella me dijo, pues, ¿qué estabas haciendo allá? Y ya le dije, pues no sé, o sea, él me habló y yo fui y ahí fue donde yo me empecé a paniquear de que yo la había regado, de que sí es cierto, o sea, ¿qué estaba haciendo yo allá? Y ya me dijo, pues si quieres hacer algo tienes que hablar con tu mamá para que venga y hable con el director y bla, bla. Eso fue lo que me dijeron en la secundaria. Obviamente, como yo les he contado en otros story time, creo, mi madrastra era una persona difícil de tratar. Entonces yo nunca me atreví a decirle nada de esto. Nunca me atreví. Y pues así lo dejé yo no sé si ellas me creyeron, yo no sé si ellas siguieron yendo, yo no sé nada. Ya así como que yo dejé las cosas por la paz, solamente nunca le volví a hablar a este señor, lo llegué a ver ahí, por lo cual creo que pues, no hicieron nada en contra de él. Y, y pues nada, así quedó y ya estas niñas no me volvieron a hablar. La maestra, yo sentí que me veía raro después de eso, como si yo hubiera querido dañar a alguien, no sé, muy extraño. Obviamente ya en tercero me cambié en secundaria por otras razones, ya no tuve más contacto, tanto contacto con ellos, pero sí sentí yo que esa maestra que yo apreciaba mucho había sentido que me tachó de mentirosa. Después ya con el tiempo y ahorita a estas alturas pienso en cuántas niñas le habrán dicho que sí, en cuántas niñas no habrán tenido el valor de correr a la entrada o esa perspicacia de correr hacia la entrada. Y siento que debía hacer más. Y a veces me siento un poquito culpable porque obviamente estas personas no les nace esa cosa de la nada y con una y ya. Obviamente él tenía trabajando ahí muchos años, recuerdo que le tenían mucha confianza porque tenía años y años trabajando en esa secundaria. Y imagínense cuántos años o cuántas oportunidades no tuvo de hacer esto, después y antes que a mí. Creo que fui muy afortunada de cierta manera porque no llegó a mayores, pero sí me agüita pensar en las personas que no tuvieron la misma fortuna. Entonces, yo no sé si ahorita ya a estas alturas se pueda o se deba hacer algo, que yo creo que ya no, ni siquiera, ustedes saben cómo es esto. Así que yo solo espero que esto no le pase a alguna otra niña con eso. Y pues nada, este video lo quise hacer para que ustedes si tienen, yo sé que muchas personas que me siguen son del mismo tipo de estilo de vida que yo, que ya tienen niños que se dedican a educar esto. Yo les quiero decir que hablen mucho con sus hijos, que les cuenten qué hacen, con quién hablan, eh, para que si ustedes tienen así una luz, así un foquito rojo, no duden nunca en solucionarlo y darles el apoyo a sus niños y créanles todo, porque de verdad a esa edad la gente te mira como mentirosa y tú dices, mejor me callo y ya. Y quién sabe y sigan pasando por ese tipo de cosas si ustedes no lo saben. No sé, yo sé que son temas muy delicados de tratar, solamente hoy me nací a hacer este story time, espero que a alguien les sirva de algo o cualquier cosa, y si no, pues contenido. No, no es cierto. Pues nada, hasta aquí llegó el story time de hoy. Cuéntenme en los comentarios si quieren que platique algo, quieran saber acerca de mí y hago el próximo y si no, pues a ver qué se me ocurre para la próxima semana platicarles.
Y pues nada, ya saben que si llegaron hasta este momento del video ya me ayudaron mucho. Y si me quieren ayudar más, por favor suscríbanse, denle like, comenten ahí abajo. Y nada, los amo mucho, 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 mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye.